Y ahora voy a hablar, tal como lo hicimos ayer, es la continuación. Por primera vez hacemos una continuación accediendo a pedidos del público. Más historias de tesoros tengo, que tuvo mucho éxito. Sí, las líneas, ¿cuánta gente llamó pidiéndolo? No, como llamar no llamó nadie, pero tuvo mucha repercusión. ¿Pero cuántos mails recibió? Tampoco en ese sentido ninguno. Bueno, yo sentí que yo me doy cuenta cuando hay mucha repercusión, que como que lo siento. ¿Y pero cómo lo siente? ¿Salió a preguntar? Bueno, es la única charla que tenía. Ah, bueno, señor. Bueno, atención a los que buscan tesoros, que otra vez vamos a hablar de tesoros enterrados. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de algunas personas para enriquecerse por medio de fingidos rituales. Hacían un poco de todo, ¿no? Eran unos tipos que con rudimentos de formación académica escenificaban para los incautos unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje incomprensible, etcétera, etcétera. No se limitaban solo a esto, sino que para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, se ocupaban de hacer movimientos, marcas en la pared, fingiendo que eran sobrenaturales. Atribuían cualquier señal a una acción paranormal. Por ejemplo, sin que los vieran, hacían unas huellas raras cerca de las casas. Por ahí pasaban a la noche cerca de su casa y se mandaban unos gritos espeluznantes. Por ahí prendían un fuego, salían rajando y después le decían a usted al otro día que habían sido los demonios. Y entonces vendían conjuros, talismanes, amuletos, muñecos de la suerte para ahuyentar justamente a los demonios que ellos mismos creaban. Pero no eran esas las únicas actividades para embaucar. Estos hombres también se hacían pasar por descubridores de tesoros. Lo único que hacía falta, digo, para ejercer esta profesión, ¿no?, era una cierta habilidad para convencer a la gente de la existencia de tesoros y de la dificultad de dar con ellos. Entonces inventaban historias de señores que habían abandonado sus castillos durante una guerra y en su huida habían enterrado sus riquezas. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros. Y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, ¿y por qué la gente no les preguntaba por qué razón, en vez de vender los datos para encontrar el tesoro, no los encontraban ellos mismos? Bueno, qué sé yo. Si toda la gente fuera tan sutil como usted, no habría mamertos en el mundo. Bueno. Una concesión. Los estafadores decían también que los tesoros se hallaban bajo la protección de espíritus malignos y que necesitaban anticipo de dinero para comprar elementos destinados a conjurar a tales espíritus. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos. Bueno, andaban con toda clase de talismanes, ¿no? Tenían la Biblia de Weimar de 1505. Todos sabemos que la Biblia de Weimar de 1505 es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. Con esa Biblia se pueden incluso descubrir tesoros. También convocaban a los demonios y le preguntaban a esos demonios la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban, que los demonios mismos custodiaban. Bueno, después de llevar adelante todas estas prácticas extrañas, indicaban al interesado, en este caso usted, sí, el lugar en el que se hallaba enterrado, en este caso el tesoro. Y te dejaban ahí buscando. Y entonces, bueno, salían corriendo para no estar, cuando después de un año de cavar hoyos, usted empezara a sospechar que en realidad lo habían engañado. Usted dice, por ahí al año, todo lleno de tierra, y le dice a su cuñado, che, dice, me parece que no hay nada. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse nunca se enteró de que era víctima de un engaño. Aquel hombre había comprado todos los datos a los embaucadores y cavó con gran entusiasmo alrededor del lugar indicado durante 15 años.
hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. Poco antes de morir indicó a su esposa dónde debía cavar para que la búsqueda continuase aún después de su muerte. Y hasta los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos durante 60 años. No. 60 años cavando, pero... Hasta que ya no había un lugar donde hacer un hoyo, discúlpenme. Otro caso. El sembrador Karl Heimdall fue embaucado por uno de estos grupos y se supo estafado. En un momento dijo, para mí que esto me estafaron. A los 59 años. Pero, de todos modos, lleno de entusiasmo, continuó buscando tesoros. Les advirtió a los que se burlaban de su insistencia que solamente un obstinado, un verdadero obstinado, buscaba tesoros y que el haber sido engañado una vez no impedía la continuación de esa búsqueda. Bueno, nunca encontró nada el tipo, ¿no? Pero para él este era un dato absolutamente secundario. Fuera de Alemania existe un lugar que fue famoso por la multiplicidad de tesoros que podían ser encontrados. Se trata de la pequeña localidad francesa de Rennes-le-Château, que es famosa por otras cosas, además, que tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con el priorato de Sion, con una serie de cuestiones, ¿no? La sociedad que guardaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la que había dado lugar al nacimiento de la dinastía merovingia. Esto es, ¿cómo se llama esta película o este libro de Dan Coso? Del Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Bueno, en este caso hablaremos de esta localidad como un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Uno de los casos es el del señor Berenguer Saunier, que era párroco, y allá por el año 1885 empezó a ser párroco, y lo fue durante mucho tiempo. Como muchos otros hijos de campesinos, había sido consagrado al sacerdocio más que por vocación, por imposición paterna. Vaya y hágase cura, canejo, le decía el padre, y chao. En realidad Saunier era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa. Qué graciosos son los placeres de la mesa, ¿no? Una expresión tan triste, los placeres de la mesa. También están los placeres en la mesa. Que son o debajo de la mesa. Sí, son algo distintos. Y tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Bueno, a poco de llegar allí, a Rennes-le-Château, tomó a su servicio a una hermosa mujer, Marie Denardot, que se convirtió en amante del párroco. En 1891, Saunier decidió emprender las obras de restauración de la iglesia parroquial que se encontraba en un estado penoso. Y por ahí levantó una losa que había enfrente al altar mayor y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Mire usted. Y yo que encuentro bicho bolita abajo de la baldosa, ¿no? ¿Yo? La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico, ¿no? Se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Saunier despidió inmediatamente a los albañiles, tómensela, le dijo, y restó importancia al descubrimiento. Dijo, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que encontramos, señores albañiles. A partir de entonces el párroco observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio. ¿Qué tanto? A ver si encontraba alguna otra cosa. Según parece, encontró más tesoros. Parece que en aquel pueblo la gente enterraba todos los tesoros en el cementerio parroquial. Bueno, todas las piezas de oro que encontró las fundió para no tener que andar dando explicaciones. Y empezó a edificar un flor de palacio, una hermosa torre. Allí instaló una biblioteca, cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente, a un artesano traído exclusivamente para eso. Marie, la amante, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la guita en pavada. Pero sucedió algo. El párroco, temeroso de alguna investigación, dijo, acá va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? ¿Cierto? Sí. Lavando ropa no la hizo. Y buscó otro modo de ganar dinero para justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era poco escrupuloso.
vendía misas privadas para los ricos de la región. No. En 1901 el obispo quiso conocer el origen de los recursos del párroco de Saunier, y como Saunier no quiso decir la verdad, por ejemplo, que había encontrado tesoros, terminó confesando su tráfico de misas. Lo mandaron en cana y lo excomulgaron, pero era solamente un año de cárcel. Sin embargo, Saunier no toleró, sería mejor todavía, ¿no? El año de cárcel, y murió poco después de ser liberado. La chica, la bella, Marie de Nardon, continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera, al parecer, inagotable. Y esta es la historia de uno que sí encontró un tesoro. Así que fíjese que no siempre la gente resulta estafada o al menos desilusionada, ¿no? Así que tuvimos más suerte hoy que ayer. Ayer no encontramos ningún tesoro, los que encontramos finalmente terminamos mal. Hoy sí, encontramos por lo menos este de René Le Chateau. Bueno. Ayer hicimos todas las metáforas posibles, ¿no? Pero el tesoro enterrado como conocimiento perdido también es interesante, ¿no? Hay un dato que se pierde, que es dónde se enterró el tesoro, y el que lo desentierra es alguien que recupera, pero no sirve como metáfora del conocimiento, porque es muy raro que un conocimiento se pierda. Esas historias de conocimientos perdidos le gustan mucho a los esoteristas, a los tipos de las logias y qué sé yo. Dicen, no, porque los alquimistas sabían cómo convertir el plomo en oro, pero eso es una ciencia olvidada. En una época de oro, los hombres sabían tal cosa que ahora no, sabían cómo curar todas las enfermedades, pero es un saber perdido. Mentira, no hay Sí, no. Es como un acertijo el conocimiento así planteado, ¿no? Como Claro, que el conocimiento está esperando en un lugar. No es el saber no viene en forma de monedas. El saber es una interacción, no es otra cosa que una interacción de pensamiento. Quiere decir que resulta muy difícil perder un saber, porque para perderlo hay que perder un montón de saberes anexos. Pero ocurre, ¿eh? No, yo nunca he visto un saber que se haya perdido. Puede haber una decadencia de una cierta disciplina, de un cierto arte. Pero antes sabíamos cómo se hacía el estaño y ahora, o cómo se hacía, qué sé yo, tal cosa y ahora no sabemos. Hay mucho perder, ¿no? Sí, o el saber muta en otro saber, ¿no? El conocimiento. Es algo que sea un saber, que no sea en realidad un saber, sino un secreto, que es otra cosa. Y entonces me parece que confundir secreto con saber, su color de metáfora, es incorrecto. Porque un saber es una interacción de pensamientos. Y un secreto es algo que yo le cuento a él y que no implica un saber. Le digo, mira, ¿sabes dónde metí toda la guita? Adentro del zapato. Eso no es un saber. En cambio, yo le digo, mire, mirá, tengo la fórmula para hacer agua. Sí. 2 moléculas de hidrógeno, 1 de oxígeno y tenés todo el agua que quiera. Ese es un saber. Ese es un saber. Y a ese saber se llega por distintos caminos, por más que yo me lo calle. Un tipo se encuentra 2 moléculas por la calle de hidrógeno, la junta con una y le sale, mira, agua. No es que se lo contó lo descubrió él. Bueno, no importa. Hemos ido al discotecario. Sí. Y ¿qué nos dio? Le hablamos mucho rato de tesoros escondidos y me encajó el tango Rubí. Y por el tesoro. Rubí es un lindo tango, pero ¿qué tiene que ver con un tesoro? ¿Cómo? Dice, nunca vi un tesoro. Algún rubí tiene que haber en un tesoro. Y si hay rubíes, esmeralda. Rubí, pero bueno, escúcheme. Sí, bueno. Pero al final me convenció. Y hay efectivamente rubíes. Bueno, sí, también hay oro. Yo cuando oigo la palabra rubí, enseguida pienso en un tesoro. ¿Sí? ¿Inmediatamente? No, inmediatamente no, pero en realidad no. Casi nunca. Primero no oigo mucho la palabra rubí. Es difícil introducir la palabra rubí en cualquier conversación. En cualquier discurso, sí. Tus labios son de rubí. A mí me gusta decir mucho eso. Que los tiene acalambrados. Sí. No, yo voy a ver a mi novia y le digo, bueno, voy a decirte, amada mía, algunos piropos. Tus ojos, 2 luceros.
Bien, va bien. Tus cabellos, hebras de oro. Sí. Tu mano, palomas. Tu boca, rubí. Hasta luego. Es un Pero monstruo. ¿cómo está luego? Es un monstruo, sí. Listo, ya está. Me voy. Es una vidriera. Nos eso. vemos el miércoles. Escucharemos el tango Rubí en la versión de nuestro amigo Roberto Di Filippo.